Hola, somos Daniel y Carolina y este es nuestro podcast. Aquí hablamos de sexualidad, anécdotas y poco a poco conocemos nuevos sabores además de la vainilla. Puedes seguirnos en Instagram como El Delicioso MX, en Twitter estamos como El Delicioso MX, Facebook estamos como El Delicioso Podcast o escribirnos un correo a podcastdeldelicioso@gmail.com. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hoy súper feliz, la verdad. Sabes ¿Sí? que a mí me emociona este tipo de episodios. Estrenando el estudio. Es nuestra primera vez aquí. Habíamos venido como invitados y nos sí. había encantado el lugar, pero es la primera vez que venimos porque tenemos invitada de lujo. Invitada de lujo, exactamente. Ajá. Oye, ¿te parece si la presentamos? Sí, me parece. Porque el tema es extenso y se me hace que se nos va a ir súper rapidito. Está súper Es entretenido. que hay mucho, siento que es así amplio y se puede uno ir por diferentes lados, pero vamos a abordarlo así, aunque sea esta parte de manera general. Por todas las ramas. Por todas las ramas. Así es. Bueno, voy a presentarte primero, ¿te parece bien? Sí, adelante. Va. Está aquí con nosotros María José Montes, es doctora en estudios humanísticos y pues a mí me encanta dar como la presentación, su propia presentación que tienen en sus redes sociales y en su Instagram dice doctora en estudios humanísticos, de hecho, médica, lesbiana y tatuada. Oh. Buenísimo, bravo. Claro. Bienvenidísima al Hay que programa. portarlo con orgullo. Claro, por supuesto. Aquí, mira, yo quería decir antes de entrar bueno, de entrada más bien, casi no voy a hablar hoy porque no me corresponde tanto este tema. Voy a tratar de guardar silencio y escuchar, pero muchos de nuestros escuchas de los deliciosers y las deliciosers son 50% mujeres. Muy bien. Y de ese 50%, doctora, el 90% están en edad de ser madres. O bueno, o sea, están entre los 20, que podrían, o sea. Eso es creo que todo Ya ves, ya la cagué. Sí. Vamos empezando y ya la para cagué. nada. Yo creo que precisamente esas son parte de las expectativas y lo bonito que es poderlo platicar aquí en confianza. De que bueno, sí, me voy a relajar está bien. entonces. Sí, o sea, como le hemos dicho, nosotros estamos en aprendizaje, estamos tratando así como que de romper todo esto que nos imponen o que nos dicen, como que cuestionarlo, ¿no? Como que esto es de hecho, en la gráfica de las deliciosas está entre 18 y 35 años, así el 90% de las mujeres. Entonces, yo creo que se dice, ¿verdad?, que es la mejor edad o como que a esa edad se les ocurre. No sé, la verdad, ya me voy a callar, lo juro. Ya. No, está bien. Digo, aquí creo que eso se trata, ¿no? De enriquecer la plática. No hay solamente una postura ni una forma de ver las cosas. Pues bueno, si quieren nos metemos por esa parte. Creo que una de las cosas que se nos ha dicho como mujeres constantemente es la maternidad, ¿no? Es correcto. Y hablar de una sola maternidad, pues estaríamos solamente centrándonos en que hay una sola forma de ser. Y pues no, así como somos diversos en la vida, en la sexualidad, en todo, podríamos hablar en plural de las maternidades o incluso las no maternidades, ¿no? Porque incluso pensando en, bueno, yo no soy madre, pero estoy viniendo aquí como una representante más de esta parte de las maternidades, porque ha sido algo que indirectamente he tocado desde mi profesión. Sin embargo, no tengo como la visión completa de qué es ser madre y tampoco quiero como tomar un espacio que no me corresponde, pero sí tratar de abrirlo al público, ¿no? ¿Qué opinas, Entonces, Carlos? ¿Está sobrevalorado? ¿Qué? ¿Ser madre? No, yo opino que está muy romantizado la maternidad. O sea, yo soy mamá y estoy totalmente de que se ha romantizado. No se mencionan muchas cosas y se tiene como un estereotipo, una imagen de la mamá abnegada y la mamá que todo lo deja y la mamá que tienes que ser, aparte que tienes que ser madre, como mujer tienes que ser madre para empezar. Dije que iba a guardar silencio, pero mentí. Porque creo que a los hombres nos maternan las mujeres, entonces creo que toda mujer que sea heterosexual y tenga pareja hombre, ya es mamá con su vato, la mayoría. Sí, y ese es un tema que tiene que ver mucho con la forma en la que socializamos, ¿no? O sea, hay una división sexual del trabajo. Normalmente las mujeres son las que se quedan en casa, las que cuidan, las que nos han puesto esa etiqueta de nosotras por naturaleza somos las abnegadas, las que sabemos cuidar, las que pareciera que nuestro por DNA, instinto. Por instinto, o sea, por naturaleza. Ajá. Y cuando lo analizamos, que es algo precisamente bien rico cuando lo ves así con otras teorías, desde teorías de filosofía o de ética o del manejo de las emociones, te das cuenta que es algo que se nos ha ido cargando.
Y así como se nos ha ido cargando, pues un chorro de cosas más. Lo cual hace que todas las funciones que desempeñamos a veces como mujeres, pues estemos así como a veces hasta asfixiadas de decir, tengo que cumplir con todo esto que me ha asignado la sociedad y el contexto en donde vivo de cómo tengo que ser mujer. Y en parte de eso, en que además necesito decidir si soy madre, y además si soy madre, qué tipo de madre, ¿no? Porque no puedes renunciar. No puedes renunciar de entrada. Si renuncias, ya implica que estás así como, ¿cómo? O sea, es que te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. En algún momento vas a ver que te va a llamar la naturaleza. O egoísta. He escuchado que les dicen egoístas. Exacto, también. ¿No? Entonces, si eso lo empezamos a poner con otra óptica, nos damos cuenta que la maternidad y todas las concepciones que tenemos encima, pues también a veces son algo violento, que difícilmente en una sociedad como la que vivimos o como dicen en el mundo mundial lo podríamos ver fuera de estas violencias, porque existe sí una manera en la que las mujeres pues desde hace mucho tiempo no hemos sido consideradas como parte de toda esta agenda política y que puede tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su carrera, sobre todo lo demás, ¿no? Entonces si le rascamos a las cosas pues estamos viendo nosotros así como la puntita del iceberg de una de las tantas cosas que representa ser mujer y a lo que nos exponemos, ¿no? A veces creemos que solamente cuando hablamos de feminicidio estamos exponiendo la violencia, pero no, estamos en muchas etapas y en muchas formas que incluso están como veladas entre eso, ¿no? Normalizadas, los chistes, ya te quedaste, se te va a ir el tren, si no te casas, ¿cómo es que incluso, ¿no? Ya cuando alguien decide ser mamá y es mamá soltera, pero también. ¿Cómo? Le va a faltar una persona, una figura paterna, no, y al final las que terminan en muchas ocasiones entrando al quite pues son las mujeres, ¿no? Las abuelas, las tías, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata tampoco que dejemos a un lado a los hombres, porque precisamente si construyéramos una mejor maternidad, donde estuviéramos pensándolo también desde una comunidad, pues también estaríamos incluyendo nuevas paternidades, ¿no? Es correcto. ¿Qué tienden ellos que decir? ¿Cómo pueden ser parte de esto? ¿Y cómo vamos haciendo poco a poco visible todas estas diferentes formas de agresiones que tenemos y que también pues nos han determinado de cómo pensamos, ¿no? O sea, no sé si tú nos quieres decir qué ha sido para ti el ser mamá. Sí, o sea, para mí ha sido como que hace un camino, o sea, todavía la fecha es como que, ¿qué es? Todavía la fecha, o sea, la mayor tiene 10 años y es como, sí, ¿qué es? O sea, todavía a veces me entra el peso, esto como tú dices, del ser mamá y aparte el cómo eres, o sea, me ha entrado el, no, soy mala mamá, porque no hago esto, porque trabajo, porque no estoy presente todo el tiempo, o etcétera, o sea, como que toda esta parte de, me siento como que sobrepasada. Y ya no te puedes desvincular nunca, ¿verdad? No. Ya no eres Carolina, es Carolina mamá. Y si a veces llegas a decir, no, es que estoy cansada, ya no puedo, no estoy, o sea, ahorita quiero mi tiempo sola, no quiero verlos. No, es que una mamá tiene que estar todo el tiempo aquí. No puedes irte por unos cigarros. No puedes ir, o sea, me tocó también una vez de que me iba a ir de viaje con mis amigas y fue así como que amigas mías, así de que no, ¿cómo los vas a dejar? La culpa. Una mamá no debe dejar a sus hijos. Y yo, es que yo necesito mi espacio, o sea, como que los amo, pero también necesito esta parte, o sea, de crecimiento personal. Y siento que es algo que como que no se deja, es como que es la maternidad, ya, eres esclava y exclusivamente de tus hijos. Cuando te fuiste, que pues yo me quedé con la nena, ¿no? Y es de que, y tú te vas a quedar a cuidarla, wow. Y yo, mamá, ¿y a poco se lo vas a dejar a él? O sea, es como, güey, o sea, es el papá, o sea, obviamente. Yo creo que estaban preocupados por la integridad, de mi hija. La vas a dejar sola con él. Y es que también es eso, ¿no? O sea, como todo el tiempo aparentemente nos hacemos cargo nosotras, pues creamos esta idea de que los hombres no tienen esa capacidad de cuidar, y claro que sí, solamente que precisamente por su forma de socializar en el mundo, pues se les ha dejado fuera de la casa, se les ha dejado fuera de eso, pero pues en realidad tienen exactamente las mismas capacidades, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, o sea, yo a veces cuando dicen esta parte de que es que las mujeres tienen el instinto, o sea, a mí sabes que yo soy aquí reina de las estadísticas y me encanta toda esta parte, yo de que ya salió un estudio donde, de hecho, investigaron yo creo que ya lo he dicho varias veces, pero donde investigaron a parejas homoparentales, hombres, donde desarrollaban esta parte del cerebro que decían que era el instinto maternal, porque me tocaba de que amigas de que no, ¿Uno es que de no, los dos o los dos? A veces uno o los dos, porque muchas veces como que uno carga más con la crianza, pero era a veces uno o los dos. Esta parte donde, por ejemplo, de que es que en la noche las mujeres tienen un oído que escuchen al bebé llorar, que no, güey, o sea, de que estén más al pendiente y
tú te quedes dormido, o sea, es otra cosa. Pero lo desarrollaban esta parte del oye, le hace falta esta parte, como se llama el instinto de pues, el cuidado y protección de... Como si hubiera algo biológico que correcto. O sea, nosotros nacimos así con super oídos, Ajá, ¿no? que el superpoder. Superpoder traen un chip. Sí, ahí, claro. Sí, lo traemos. Cuando nacemos, así Te lo ponen. en el XX te inyectan algo y ya ahí está. Pero precisamente sí es importante señalar que eso es lo que se cree. Y mientras sigamos creyendo eso, pues está bien difícil porque imagínate el peso con el que cargan, tú dices, las deliciosas, o cómo son. Las deliciosas. Las deliciosas y deliciosas, de cómo tienen que pensar que quieren a futuro, ¿no? O sea, si quieres ser mamá, ¿a qué edad? Voy a interrumpir mi carrera, voy a dedicarme a completamente a crear, voy a alimentar al seno materno, no voy a alimentar al seno materno, voy a querer un parto natural, voy a querer una cesárea, y de ahí empiezas a poner un montón de cosas que cuando te das cuenta dices, qué agobiante el tomar una sola decisión de si quiero o no quiero, de algo que debería de ser completamente no solamente opcional, sino una parte de tu vida. No que eso construyera todo lo que es todo lo demás. Todo lo demás, ¿no? Claro. Y a mí me encanta cuando me presentaron contigo la maestra Sañudo, sí, que me dijo, ella es mi alumna favorita. Así que, oye, pues bueno, me tomé la tarea y dije, ¿por qué? Y me acuerdo que nos presentaron, te pusiste a hablar del tema, pero con una pasión que dije, wow, esto es de nicho. No tenía idea de lo que me estabas hablando. Y yo estaba de que sí, como Homero Simpson, ¿no? De que bla, bla, bla. Y yo de que, ¿qué pedo? No, te mostrabas interesado. No, es puro pedo. Pero estaba tan interesante lo que estabas diciendo que dije, tienes que ir saber al podcast. Porque es un tema que las mujeres les incumbe tanto y no lo saben. Te digo, yo no lo sabía. Yo no soy mujer, tengo ese pretexto. Pero vaya, una persona gestante que se va a involucrar con todo esto, que no sepa lo que son las violencias obstétricas, que tú estudiaste a fondo. Y te digo, me di la tarea de investigar tu tesis. Gracias. Hasta la página 25 está muy bien. El resto no lo pude leer. De ahí se puso muy denso. Ya, no, es que me encanta cómo empezaste con todo este rollo filosófico de cómo estás trayendo una vida al mundo y cómo es el evento más importante, inclusive más importante que la muerte. Sí. Porque todavía no formas una conciencia. Igual cuando te vas a morir sabes, o puede que sepas que te vas a morir, pero cuando vas a nacer no sabes, no tienes idea de nada y te están violentando de principio. Sí. Y dije, wow, o sea, sí, me voló la cabeza, pero por favor. Muy bien, pues mira, a mí siempre me gusta empezar a reflexionar sobre lo que conocemos de nuestros propios nacimientos, ¿no? Entonces, nada, cero. ¿Nunca le has preguntado a tu mamá cómo naciste? No. ¿Es en serio? ¿Hay que hacer eso o qué? Pues sí, todo el mundo pregunta. Ajá. Bueno, sé que nací en un hospital aquí en Monterrey y es todo, fin. ¿Fuiste parto o fuiste cesárea? Lo único que sé es que usaron forceps y creo que eso es una pequeña violencia. Es tóxico. Bueno, es que no se trata como de satanizar aquí todo, ¿no? O sea, hay muchas indicaciones en donde, por ejemplo, ese método de traer a los niños pues es algo que se utilizaba como un recurso, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como, bueno, ya vemos que tú tuviste un parto que fue, podríamos decir, un parto instrumentado. ¿Tú, Carolina, cómo naciste? Yo también fue parto natural. Pero, por ejemplo, a lo que me cuenta mi mamá, o sea, yo nací en un hospital público, entonces sí fue algo muy como accidentado. Okay. O sea, porque de hecho mi mamá me cuenta, ella me lo platica como normal, o sea, como que pues sí, me dejaron ahí un rato, yo estaba sufriendo y hasta el final que le tuve que gritar al doctor para que me hiciera caso, de que ya sentía, o sea, te sentía la cabeza. Ya me acordé, que ya no te movías, me dijo. Tuve que mentirle al doctor que ya no te sentía, que ya no te movía para que me metieran a la sala de parto. Pero mintió. Mintió, dijo, porque ya tenía quién sabe cuántas, más de 12 horas ahí, o sea, la dejaron y me dijo, fue algo de que yo ya estaba preocupada y tuve que mentirle para que me hicieran caso. O sea, fue desde ahí. O sea, y luego que la dejaron sola, ¿no? O sea, me contó así de que su historia de si estuvo denso. Ahorita que ya lo pienso y digo, sí, estuvo muy denso. O sea, sí fueron demasiadas violencias que se ejercieron en ese momento. Claro. Sí, ¿no? Fue como que... Y era de que eran, pues, hace años, ¿verdad? No quiero decir... Siento que si te volteo esa pregunta me vas a dar con lujo y detalle. No, pues yo nací a las 3:45. Abrí los ojos mi carta astral. Abrí los ojos y cuando abrí los ojos vi el amanecer. Abro con ascendente en Virgo. No, mira, para mí yo creo que sí es algo de lo que he platicado mucho con mi mamá, porque su embarazo, y ella define en general su maternidad como algo también bastante accidentado, ¿no? Entonces ella dice...
Yo estoy segura en el momento en el que casi te concebí y te deseaba y todo, pero para mí el ser mamá ha sido algo que ha sido muy difícil. Porque ella tuvo amenaza de aborto desde semanas muy tempranas. Entonces ella decía que pues estuvo en la casa en reposo durante muchísimo tiempo, entonces también fue, digamos, que una maternidad un tanto solitaria, porque no tenía con quién conversar de eso, porque todos los miedos que pudiera desarrollar estaban ahí. Lo que también recuerda mucho y que a veces lo decimos de broma es que se ponía a ver shows de cocina de una cocinera que creo que ya murió, que se llama Chepina Peralta, y entonces a mí me dice que yo aprendí a cocinar así. Desde feto. Así. Desde feto. Estaba atenta a eso, porque a veces hay muchas cosas que yo puedo hacer que, pues, no sé, se me ocurren así para cocinar. Falta eso en tu Instagram. Falta eso. Chef. He trabajado en un restaurante, pero de eso hablamos después. Okay. Entonces, mi mamá pues fui su primera hija, fue una maternidad bastante difícil, sola, mi papá trabajaba, entonces me pongo a pensar en cómo ella vivió eso. Después yo fui cesárea porque traía ganas de no nacer, ¿no? Traía doble circular de cordón, o sea, traía un nudo en el cordón umbilical y lo traía así en el cuello. Doble. Entonces, pues eso es una indicación de cesárea, por ejemplo, y pues fue así, ¿no? Entonces, digamos que ahí sí había indicación, se programó y todo. Pero mi mamá dice, yo me acuerdo regresar a la casa y sentir que se me abría el cuerpo, o sea, se me abría la cesárea, era muy doloroso y yo solamente pensaba en quiero a mi mamá, y su mamá en ese momento ya había fallecido, ¿no? Entonces atravesó también por depresión posparto, fue muy complicado. Su siguiente embarazo, mi hermana que sigue, falleció por un problema de corazón congénito a los días, y luego mi siguiente hermana, nació a los 3 años, estábamos planeadas cada 3 años. Y también tuvo depresión postparto. Entonces, cuando yo veía como toda esa vulnerabilidad que había atravesado mi mamá, yo decía, híjole, y mi mamá es médico y mi mamá tuvo atención en un hospital privado. ¿Qué no vivimos o qué no viven otras personas, no? Cuando aparentemente es consciente de eso, y aún así fue muy traumático para ella. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis de maestría, me llegó así como un periodicazo de La Jornada que hablaba de violencia obstétrica, y yo dije, wow, es que ¿cómo puede ser esto posible? O sea, ¿cómo en el momento donde hay mayor vulnerabilidad y donde tiene que haber, digamos, que mayor empatía, amor y todo esto, ¿cómo es posible que se dé? En el acto más humano, ¿no? Sí. En lo que nos hace humanos, ¿no? En que nos da inicio a un chorro de cosas. Si te pones a pensar, podemos tener un chorro de diferencias en la vida, pero estamos de acuerdo que todos nacimos. O sea, todos nacimos y estamos aquí por eso, ¿no? Entonces, cada historia que contamos de un parto o de una cesárea, pues es el cómo llegó a alguien. Uh-huh. Entonces, ya si lo pones así también en niveles filosóficos, pues determina también el cómo empiezas tu camino, ¿no? Y ahora que se sabe tantas cosas sobre estos cuidados prenatales, que dices, todo esto, la musiquita que le pones y todo eso, todo ese rollo medio hippie, y dices, bueno, ahora imagínate al nacer. Ahora imagínate al nacer. Sí, lo que estamos viviendo es complejo, ¿no? No podemos hablarlo solamente desde un punto de vista. Aquí la idea es, pues sí, hacer una crítica, pero también una propuesta al gremio médico y en general a la población. Es decir, necesitamos hacer comunidad y necesitamos tomar este lugar que nos corresponde, ¿no? Por ejemplo, ustedes, al escucharme decir, oye, pues vente, vamos. Sí, es ponerlo en la mesa, es hablar de ello, es que la gente esté consciente de que, oye, yo cómo nací, ¿no? Esa primera pregunta, desde eso. Ahorita lo voy a hacer llegando a la casa. Sí, entonces desde ahí ya es como tener una luz de decir, ay, esto nunca me lo había preguntado, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ahí, pues es algo que nos implica a todos, porque todos nacemos no de la misma forma, pero todos nacemos. Uh-huh. Entonces, si ahí lo vemos ya desde el punto de vista médico, tenemos pues una polarización, tenemos el sistema público y el sistema privado, ¿no? Que a nivel mundial pues cada país tiene sus diferencias, pero en general pues se manifiesta de la misma forma, que hay un exceso de operaciones cesáreas. Y eso es algo que pues se ha venido tratando con el paso de los años, de tratar de disminuir el rango de cesáreas, porque aunque la cesárea puede ser una cesárea
que hable de que la mujer está eligiendo, no implica, más bien no representa que no exista un riesgo. Y también el hecho de que sea tan normal que las mujeres puedan elegir una cesárea como su método de parto, pues también da esa sensación de que no pasa nada, de que no hay riesgo. Entonces, se volvió algo rutinario. Se vuelve algo rutinario. Entonces la idea es como, ok, vamos a tratar de no decidir que el parto va a ser mejor. Sí, el parto va a ser mejor, pero no podemos poner todo blanco y negro, sino que ver todos los matices y decir, vamos a darte la información necesaria para que tú puedas tomar esta decisión que es importante, pero teniendo en cuenta todas estas características. Que si al final tú dices, ¿sabes qué? Yo sí quiero tener una cesárea, soy consciente de que implica riesgos, soy consciente de que pues sí, puede que algo no salga igual de bien que con un parto, pero aún así lo quiero, pues es también ahí ya entramos en otros dilemas de qué vale más, ¿no? La opinión de la mamá o la opinión del médico. Esa parte que dices de informar, o sea, yo creo que me iría más a que estén informadas, pero y que hagan la decisión consciente. Obviamente no, aquí no vamos a decirles qué hacer, ni qué está bien, ni qué está mal, ¿verdad? Cada quien. Pero, o sea, sí me hace ruido porque pues obviamente tengo a muchas amigas o mujeres o personas que están cercanas que me han platicado acerca de sus partos. Por ejemplo, de que una decidió el cesárea, o sea, la mayoría han sido cesáreas, porque no quería, por ejemplo, no quería aguadarse. O sea, que no quería que después su esposo dijera de que estaba aguado. Una. Otra, que porque no quería que naciera en cierto signo y quería que naciera y que le programaran. Esa historia es real. Okay. Nadie quiere ser Géminis. Ajá, no me acuerdo qué signo era, pero no quería que naciera en ese día, entonces programó la cesárea antes. Wow. O sea, fue así como a lo que voy. O sea, a veces es como que tú dices, como que siento que se toma mucho a la ligera. Es como que pues por esas razones, pero siento yo que tenemos que estar mucho más informados y tomar decisiones conscientes. Bueno, una cesárea programada, pero también el parto natural lo pueden inducir. Bueno, sí, también ya es otro tema también, ¿verdad? Sí, hay un chorro de cosas que podemos decir, ¿no? Sí, digamos que podemos, el parto, lo que esperamos del parto es que sea completamente libre, o sea, es decir, que no haya ninguna intervención, sino que el parto empiece por sí mismo y que hagamos lo menos posible, ¿no? Eso tendría que ser como el objetivo de las enfermeras, los médicos, las parteras, etcétera, ¿no? Como el solamente estar como guardianes de intervenir lo menos posible, si algo se necesita, entonces hacerlo, ¿no? Pero precisamente la crítica y de algo de que fue como empezamos a platicar, es que hemos confiado tanto en la estandarización, en la tecnología, en la modernidad, entendida como todo esto que nos engloba de decir, sí, ahora el progreso es mejor, que hemos tratado un evento que es único, como si lo pudiéramos replicar y reproducir para todos así, igual, ¿no? Sí, entonces, entras, como maquila. Sí, como maquila. Estandarizamos. Te voy a poner un suero, en ese suero te voy a poner oxitocina sintética, vas a empezar a tener contracciones, esto va a desarrollarte, y entonces un proceso que probablemente se pudiera tardar 24 horas, yo lo quiero que pase en 8 por varias cosas. 1, no tengo espacio a nivel público, y 2, es más práctico para mí, si estoy yo atendiéndolo y cuidando, que pues te saque rápido, ¿no? Te cuenta que es como el pan, ¿no? Antes sí, el proceso de fermentado y todo eso, pues iba a ser bien largo, pues hacemos la panificación como el Bimbo y pues ahora todo el mundo, ahí está el pan de caja, muy sencillo. Entonces es parte de esta idea de tratar de ser más eficiente. Sí. De eficiencia. Entonces, lamentablemente, en lo público sí juega un papel muy importante que no tenemos la infraestructura suficiente como para poder darles a las mamás y a las personas ya es otro gestantes. problema. O sea, si te vas a fondo, o sea, ya es como que va desencadenando y vas descarbando. Exacto. Y son otro tipo de problemas que van saliendo también. Porque si tú te vas al hospital materno infantil, es impresionante la cantidad de mujeres que están ahí, y que eso lo podemos tratar en otro podcast, que también hace así como un mini paréntesis de que en qué estamos enfocando nuestra educación sexual, ¿no? Si la educación sexual es educación sexual igual a no embarazo, entonces ya estamos fracasando porque tenemos un chorro de cosas, ¿no? Y embarazo adolescente que ni se diga. Pero entonces vas al hospital y estás en la zona de triage, donde vas viendo cuántas contracciones tienen y cómo está. Y tenemos, no es broma, así se le dice, es el trenecito, y son varias mujeres que están en la silla de ruedas esperando a que tengan una camilla.
¿Quién ve eso, por ejemplo, no? Pues siempre en los hospitales tenemos los médicos que ya son graduados, que ya tienen la especialidad, tenemos los residentes que están también desarrollando estas habilidades y que ya son médicos pero que están haciendo su especialidad ahí, o sea que se están formando como especialistas. Tenemos los internos o los médicos pasantes también, que son diferentes grados, pero por lo general las personas que están al frente, o sea, son estudiantes ya graduados, pero que están en los últimos procesos de finalizar su carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer si la fuerza laboral de los hospitales más importantes y representativos pues siguen siendo estudiantes, ¿no? ¿Qué responsabilidades estamos dando también a ellos? Sí, no, y aparte, o sea, también si nos vamos como que a escarbar más, la explotación que viven muchos de ellos. Sí. O sea, las largas horas de jornada. Sí, claro. O sea, es que, o sea, tenemos también gente que está estudiando. La fatiga mental, ¿no? Fatiga, o sea. Mucho de esto se le relaciona al burnout, ¿no? Que También. O sea, es que te maltratan, están burnouteados o como se diga, sí, ¿no? guardias de más de 24, 30 horas. Sí. O sea, obviamente, o sea, son seres humanos. O sea, por eso digo, si te vas más a fondo es... Claro. Vas sacando, entonces, ¿cómo podemos, digamos, que encargarles a ellos que tengan un mejor trato cuando probablemente ellos también estén así que yo lo que quiero es ya irme a dormir, irme a bañar, irme a lo que tú quieras, ¿no? Es así como un círculo que está empezando a romperse porque lo estamos platicando. Se está mencionando los gobiernos de Nuevo León, el gobierno estatal, los diferentes escenarios que tenemos aquí, pues están empezando a involucrarlo en sus agendas, ¿no? Y eso ya es como, bueno, ya lo estamos viendo. Ya lo están hablando. Ya lo están hablando. Desde ahí, pues es como uno de los factores que tenemos. Ahora, vámonos con la parte privada. En la parte privada, pues afortunadamente están involucradas también otras mujeres que son las doulas, que son acompañantes. Además de que existen cursos de educación perinatal, en los cuales también ahí he estado formando parte. Y en esos cursos de educación perinatal precisamente se le van dando a las mujeres las herramientas para que regresen a tener esta idea de puedo parir. Tengo la habilidad, la capacidad, y también el parir es una etapa que si la puedo desarrollar va a ser una de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Siempre y cuando también tomando en cuenta que estamos hablando de maternidades que son completamente deseadas y gozadas. También. Entonces, si te das cuenta, pues, tenemos así como una visión súper amplia. Por un lado tenemos situaciones que pueden ser abuso, embarazo adolescente, y del otro lado mujeres que tienen la posibilidad de tomar un curso, que están con sus parejas, que están involucrándose, que están aprendiendo. Entonces la idea es pues tratar de encontrar un balance y decir vamos a llevar esta educación a los lugares en donde más se necesita para que poco a poco dejemos los médicos y las médicas de percibir como que un paciente o una mujer informada es amenazante. No, o a veces, o sea, porque a mí me tocó esa parte, o sea, tuve un embarazo deseado y tuve la fortuna de ir con un doctor privado, o sea, y recibir al bebé en un hospital privado. Aún así, ahorita que estoy más consciente y luego viví muchísimas violencias. O sea, que era, por ejemplo, la parte, o sea, yo tuve partos, pero fueron inducidos, para empezar. Para mí, en mi mente era de que era lo correcto, porque yo quería parto. O sea, según yo quería un embarazo acá natural y que no sé qué, parto. Para mi segundo embarazo me acuerdo que yo le dije, yo no quiero la epidural. Se empezó a reír de mí. Jaja, todas dicen lo mismo, pero vas a ver que lo vas a gritar y lo van a desear. Me metió un miedo. Eso es una violencia verbal. Ahorita que lo veo, yo me acuerdo que llegué a la casa, porque según yo estaba de que yo había leído un chorro, me metía con videos de doulas y todo, y me dijo eso, y me acuerdo que era un miedo que tenía. A pesar de que era mi segundo parto, era de que no. O sea, no voy a poder porque quería vivirlo de forma como no lo viví. Mi primer parto fue así. Sí, muchas red flags de violencia sí tuve. Y en el segundo era esa parte de, sí, cierto, voy a tener miedo. No, mejor sí contrata al anestesiólogo. O sea, fue así como desde esa parte de que te meten y se burlan y te dicen y no te informan. Yo no sabía de la episiotomía, creo que así se llama. Sí. No sabía. O sea, fue de que, se hizo esto. Yo, ¿qué? O sea, ni siquiera y fui a consultas cada mes o cada semana al último vez y nunca se habló de esa forma. O sea, por eso siento que es importante a mí este tema. ¿Puedes resumir qué es una episiotomía? ¿Cómo es? Sí, episiotomía. Episiotomía es el corte que se hace en la entrada del canal vaginal. Sí. Se hace así un corte para supuestamente hacer como que para ampliarlo. Para ampliar el Es que mira, ese es todo un tema bien interesante.
Cuando nosotros pensamos en el parto, estamos hablando que es un proceso en el cual el útero va tomando la forma y va dando toda esta capacidad que tiene de distenderse y para que se forme precisamente un canal del parto. Si esto nosotros lo hacemos o toma horas hacerlo, vamos a tener una dilatación adecuada, los músculos, así como si fuéramos a correr, calentamos, no nos pasa nada. Pero si yo adelanto todo eso a través del uso de medicamentos, pues probablemente es como si entrara a una carrera o un partido sin haber calentado y tengo más riesgo de que me dé un tirón, ¿no? Entonces, eso se hace porque se cree que es más fácil, digamos, que reparar una herida que estamos buscando hacer para que no haya desgarros, a que exista un desgarro y entonces lo tengamos que reparar. Entonces, hubo momentos en donde eso era de rutina. Un corte y ni modo, se repara. Actualmente la ONU, dentro de las muchas cosas de las guías para el parto respetado y las guías de práctica clínica de México, están en contra del uso de la episiotomía. Entonces, hay muchísimos artículos donde se habla de que no se debe de utilizar de manera rutinaria y que en la reparación puede haber muchos errores en la técnica de cómo se hace que pueden ocasionar que después las parejas no puedan tener una vida sexual adecuada. Sí, justo eso. De hecho, me tocó escuchar también que un doctor dijo de que a la mujer le hice un favor a tu esposo, te hice más estrecho. Fue de que, ¿qué? O sea, ¿cómo? Ya después ella ahora presentaba dolor, o sea, al momento de la penetración. No. Sí. O sea, fue así como, eso es una super violencia, super invasión a todos tus derechos. Claro, o sea, es como... y si te das cuenta, esa idea es una idea que predomina, ¿no? Tú lo dijiste hace rato. Mi amiga no quería como quedar flojita. Ajá, aparte. Entonces, ve todas esas construcciones que tenemos en cuanto a también la sexualidad, de cómo cambia, ¿no? O sea, cómo cambia el cuerpo y cómo tenemos que también hasta la vagina tenemos que tener una vagina perfecta. Sí. Y que cumpla la satisfacción y las necesidades de los hombres. Hombre, es correcto. Entonces, no dejamos de estar fuera de esta mirada masculina que busca que nosotros cumplamos ciertos estándares, ¿no? O sea, ¿por qué los doctores perpetúan esos maltratos? Digo, no ellos te lo no puedo son decir al aire. ignorantes. Sigue. Debe ser la academia de doctores malignos, ¿no? Pero es que ¿por qué lo hacen? ¿Están recibiendo algún beneficio? ¿El esposo le dio un varo o algo? ¿O qué pasó? No, pues es que bueno, mejor tú dilo. ¿Tú qué no, sabes? No, tú dilo. No, o sea, yo mi teoría, o sea, obviamente, como dices, pues están criados en la misma sociedad donde también piensan, o sea, que es algo que se debe hacer. Sí, totalmente. O sea, tienen esta idea de que así debe de ser y se acabó. La medicina tiene estas características que son súper marcadas, ¿no? Es hegemónica, es patriarcal, es jerárquica y que no dejamos de estar subordinadas ante ese poder que lo está ejerciendo en su mayoría médicos. Ahora, también hay médicas, sí, y tampoco estamos exentas de no reproducir la violencia machista que existe, porque digamos que nuestro género no ya por ser mujeres no implica que no vamos a violentar, ¿no? Todas somos capaces de violentar. Entonces, pues sí, realmente es un poco a poco el decir, bueno, en primera, no digamos que no perpetuar esta idea de que una mujer que ha tenido muchos hijos pues ya no sirve para tener una relación sexual adecuada, o sea, que ¿no? ya está guanga. Que ya está guanga. O sea, desde ahí ya tendríamos que cambiar el enfoque, que no estamos hablando de la sexualidad desde el punto de vista penetrativo. Y eso ya sería mucho. Uh-huh. Si eso lo empezamos a romper y acordar, pues dices, bueno, por ahí vamos, ¿no? Y imagínate qué tanto estamos cargando para llegar a que alguien te diga, ay, te hice más estrecha. Pues no. Sí. No lo podemos decir al aire. Entonces, es que sí debe ser súper traumante, pero es que estábamos platicando hace unos días de que me decía ella, es que ahorita hablamos más bien de lo que van a ser las violencias, porque sí quiero que nos des unos ejemplos de las violencias, de la más simple a la más... Esa es una por completo. Y le decía el otro día, es que para mí fue muy traumático. Yo me hice la vasectomía. Ajá. Y es la de sin bisturí, ¿no? Ajá. La que le llaman sin bisturí, o sea, te tarda 5 minutos. Y le digo, es el evento más traumático que he vivido en mi vida. O sea, yo estaba con las patas abiertas y 3 personas allá abajo, güey. Imagínate salir de ahí que te digan, te hice esto. Espérame, no me preguntaste. ¿Le hizo un favor a tu esposa? Oye, fíjate que... Por cierto, la quité.
Imagínate, algo estético que pudieran hacer. De, por cierto, pues no sé, te hice un tatuaje, ¿no? Ajá, para que se viera más bonito, ¿no? Claro. Y tú así como de que, ¿por qué? Ajá. ¿Por qué me haces eso, no? Otro. Sí, no, sí, otro, con uno estaba bien. Entonces es algo similar. Y pues sí, cuando hablamos de violencia y de violencia obstétrica, pues se supone que estamos dirigiéndonos al momento del parto, ¿no? Directamente, pero no excluyendo que también pueda haber violencia durante el embarazo, desde el hecho de considerar que una mujer que tiene más de 35 años quisiera ser mamá, ¿no? Es que ya es de alto riesgo. Es que sí. se te está, es que no, seguramente algo malo va a pasar, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay estadísticas que se saben que después de los 40 se aumenta, por ejemplo, el riesgo a tener problemas de cromosomas como el síndrome de Down. Sin embargo, cada caso se tiene que tratar de manera individual y eso es otra cosa que se nos ha metido mucho, ¿no? De que tic-tac, tu reloj biológico. Sí. Entonces, ahí tienes por ahí una de tantas. Entonces, si nos enfocamos precisamente en el momento del parto, en lo obstétrico, en el ya estoy ahí en la sala de partos, en el hospital, en mi casa, porque también eso es, o sea, la idea es que también tenemos otras opciones de parir, que esperemos podamos llegar ahí, si no, en otra ocasión lo hablamos. Imagínate lo que representa el que llegues a un lugar y te digan, ahí está una bata, quítate la ropa. Sí. Desde ahí sí, ya estás desde así como de, oye, espérate, o sea, esta no es mi casa, yo no conozco aquí. Qué nervios, ¿no? Qué miedo. Me estoy convirtiendo en una persona más. Imagínate, dejo de ser María José y me convierto en la paciente, número 3 de la bata. Sí. Entonces, mientras están los enfermeros y enfermeras hablando de food show y etcétera, ¿no? Exacto, porque para ellos, digamos que es su día a día. Es como decir, sí, claro, yo estoy haciendo mi trabajo, pero para mí es el día en que van a ser mi hija o mi hijo. Sí. Es como de, espérate tantito, o sea, dale tranqui. No conozco el hospital, no es mi ambiente. Probablemente sea la primera vez que esté ahí, no tengo un acompañante, no sé cómo sentirme. Imagínate que tal vez tenga dolor, que tenga miedo, no sé cuándo fue la última vez que comí, qué tal que tengo sed y me dicen, no puedes tomar nada, no te puedes parar. Para empezar, sí. Y ya, ¿no? Entonces, fíjate cuántas cosas estamos ahí como despojándonos de lo que nos representa para nosotras ser quien soy. El ambiente es uno, las características de donde estamos. Y otra vez, si nos remontamos a cómo están construidos los hospitales, las salas de parto y todo, siempre van a beneficiar el punto de vista de las personas que están atendiendo el parto. Y la idea es, tenemos también que voltear la mirada a quien está ahí. Para empezar, así como una de tantas anécdotas que existen de por qué el parto se desarrolla de esa manera. Había un rey en Francia que quería ver cómo nacían sus hijos, ¿no? Entonces, regularmente las mujeres parían o de pie o en cuclillas, en también unas que se llamaban sillas de parto, en donde se sentaban y estaba así un hoyito a la mitad donde iba a estar el bebé. Pero no, el rey quería ver cómo nacía. Entonces, de ahí se optó a que se acostara la mujer y entonces, pues ya, lo tenía a la vista. Eso, digo, es entre verdad y mito, pero eso hizo que poco a poco pues se fuera adoptando. Pues mejor si se acuestan. Pues es más fácil aquí lo veo, no me tengo que agachar. Es correcto. No tengo que estar haciendo mayor esfuerzo, ¿no? Y entonces ya pues se creó toda olvidando por completo la gravedad, ¿no? Exacto, la gravedad, el caminar, que la posición libremente elegida favorece todo eso, ¿no? Entonces, obviamente cuando tú les dices a los doctores de que ¿y por qué no puedo caminar? Ahí es que, ¿y si le pasa algo? ¿Y si se cae? ¿Y si nace el bebé mientras usted está caminando? No, es que no nos podemos hacer responsables de eso. Todo se vuelve como a esta percepción de riesgos o de cosas innecesarias que se tendrían que hacer. Y es como, sí, tenemos limitantes, pero seguramente tendríamos forma de que lo pudiéramos adaptar. De que, a ver, es necesario que todas las mujeres estén con un suero y con oxitocina todo el tiempo. Las tenemos que tener postradas en cama. Acostadas. Puedes no tomar agua. ¿Cuál es la razón de no tomar agua, no? ¿Cuál es la razón de que no puedas tomar algo ligero? ¿O por qué tenemos que tener todas la misma luz cuando tal vez dices tú, yo no quiero escuchar, no quiero nada? ¿O por qué no pudiera yo llevar mi celular y poner mi playlist? ¿No? Cosas así que tú dices que básicas, pero que cambiarían por completo el entorno. Totalmente el ambiente, sí. Total. ¿No? Sería otro, o sea, como que el evento se viviría de manera diferente. O sea, como tú dices, lo ideal sería que se individualizara. O sea, cada parto fuera como las necesidades de la que va a dar que va a tener el parto. Sería bastante
costoso, algo muy personalizado, ¿no? Sí, Imagínate, obviamente, o sea, también sí es muy así, porque utópico. como utópico, o sea, porque a nivel Pero podemos hacer pequeñas público, acciones. Por ejemplo, otra vez remontándome así como la norma oficial habla de que se puede tener un acompañante. ¿Por qué no tenemos acompañantes en las salas de parto? Yo creo que a nivel, público. Yo creo sí. que una de las razones es que a los médicos que son responsables de las salas de parto les da mucho miedo que la percepción de las personas sea como negativa a todo lo que está sucediendo y que esto desencadene que pueda haber, digamos, que demandas o cosas así en contra, ¿no? Entonces, obviamente es como, no, este es mi lugar de trabajo. Como un testigo. Sí, como un testigo. Y creo que eso se debe mucho a que no estamos tan acostumbradas y acostumbrados a trabajar con la comunidad que involucra el estar ahí. Y creo que si se cambiara esta forma de acercamiento, tendríamos un aliado más ahí. Tendríamos una persona que, así como yo estoy al pendiente de 10 pacientes, podría tener marca directa con esa persona, ¿no? Que muy probablemente está buscando también que la atendamos de la mejor forma, que estaría al pendiente de que necesita eso, por ejemplo, ¿no? O sea, tener un acompañante. O sea, realmente no tenemos la infraestructura suficiente o nos da un poco de miedo, o ambas. También es válido tener miedo. Lo que no creo que tiene que ser es limitarnos a decir no se puede, porque siempre hay una manera de hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, son pequeñas acciones. No te voy a decir vamos a volver a reorganizar todo el materno infantil y vamos a tener tinas para que todas estén en tinas. Probablemente no lo vamos a poder hacer en 20 años, pero ¿qué tal que te permito que puedas pasar tu música? O que en lugar de que tengas tu bata que te da el hospital, puedas llevarte tu pijama más cómoda o una almohada que te recuerde a la comodidad de tu casa. Y el efecto benéfico de lo más sencillo del tacto con un familiar. Exacto. O sea, de que tú estás agregando a lo mejor la misma oxitocina naturalmente. Sí, y de que están acompañándote, ¿no? Que es un momento de tensión, de incertidumbre, de ansiedad, que el estar acompañada dices, híjole, qué bueno que estás aquí, ¿no? Sí, es un apoyo, o sea, esa parte que te estén de que Ajá. sobando el hombro, agarrando la mano. Sí, alguien que esté viendo por ti, además de ti, ¿no? Y que si algo no sale bien, vas a tener alguien que va a poder estar abogando por ti. Que eso es también una de las funciones que en la práctica donde pueden estar las doulas hacen, ¿no? Como cuando estás con una doula, tú planeas cómo sería como tu parto ideal. Y de ahí ella es como tu acompañante y tu recordatorio de, por ejemplo, tú que decías, yo no quiero epidural. Entonces una doula te diría, recuerda que tú no quieres epidural. ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? Vamos a controlar el dolor. ¿Quieres caminar? ¿Quieres moverte? ¿Quieres poner calor, agua? Y entonces ella lo que va a estar como tratando de hacer es que se cumplan las cosas que tú habías determinado y que incluso en ese momento donde probablemente tú digas, ya no quiero, ponme el epidural, exista como esta comunicación de decir, esta es mi palabra clave y decir como en el sexo también, como de decir, ya hasta aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí llegamos. Y entonces, ok, ya mencionaste la palabra hasta aquí, sí, ahora pero ya sí vamos se tomaron a ponerle otras epidural. alternativas. Se tomaron otras alternativas. Ya es una decisión que ya tú le hiciste, o sea, con toda la... Ya la planeaste, ya la elaboraste, ya tienes tu plan y tú ya también estableciste qué cosas quieres ceder y qué cosas no. Por ejemplo, si a fuerza voy a necesitar la epidural, pues está bien, esto sí estoy de acuerdo. Pero ¿qué no quiero? No quiero una episiotomía. Ok, bueno, yo voy a cuidar para que la episiotomía no se haga, ¿no? Ahora, si esto lo trasladamos a lo que estábamos hablando de un acompañante que también estuviera informado, y puede ser papá, mamá, hermana, amigas, lo que tú quieras, que estuviera ahí contigo, pues imagínate la tranquilidad de decir, hay alguien más que está viendo por mí, ¿no? Y ahorita comentabas lo de la mano, que se me hace siempre una historia muy, muy, muy necesaria de contar. De las primeras cosas que nosotros nos dicen cuando estamos en esa rotación clínica es, no agarres nunca a una mujer de la mano. ¿Y tú por qué? Dice, porque cuando viene la contracción tienen tanta fuerza que te pueden romper la mano. Ajá, pues. Entonces, sí, pero cuando estaba haciendo la tesis yo dije, ¿y realmente hay algo documentado? Y no te voy a decir que no pueda ser cierto, porque incluso si estuviera documentado o no, pues ahí lo podríamos poner en tela de juicio. Pero yo no encontré nada. Sí, yo creo que es más así como dices, ese mito de... Es algo que se ha ido replicando y no dudo que si haya habido alguien que le pescaron la mano y que le apretaron mucho y que ¡ouch! Pero
imagínate que tú estás en un momento donde quieres un poquito de contacto, donde quieres un poquito de empatía, de acercamiento, y te dicen, no señora, agarre la camilla. La camilla sí que está así les dicen, fría. agarren la camilla. Sí, agárrase de la camilla. No. Y nos enseñan a decir eso, porque pues no, te pueden lastimar. Entonces también ahí es como ir rompiendo esos prejuicios que existen para que podamos tener un mejor acercamiento con ellas, ¿no? Y creo que esta parte de decir no soy tu enemigo, de ambas partes. Estamos a veces tan a la defensiva de los dos lados que no se da un diálogo suficiente. Aparte, pues también si estás otra vez con todas las cosas encima, si tienes un sistema que es deficiente, si la gente que está ahí tiene burnout, si no han comido, no están bien, pues va a ser difícil, ¿no? Entonces vamos a tratar de mejorar en general las circunstancias que tienen las dos partes o las tres partes o lo que todo, precisamente reconociendo que todos nos necesitamos en ese momento. Claro. Sí, eso es súper importante. Si yo tengo un familiar que está informado, que quiere involucrarse, ¿por qué le tendría que negar la oportunidad de estar ahí, ¿no? Y ahora como médico, pues si me da miedo y yo soy el responsable de toda esa atención, híjole, ¿por qué no mejor en lugar de sentirlo como alguien ajeno, lo hago mi aliado? Para que entonces trabajemos juntos. Y de eso es parte como lo que se busca en uno de los conceptos que desarrollé en la tesis, que es la comunidad del parto. De decir, bueno, tenemos que ver que cada quien tiene un papel aquí y dentro de ese papel pues distribuirnos las tareas que nos corresponden. Si yo médico tengo como esta responsabilidad estando en el hospital, ¿cómo reparto esta responsabilidad entre las demás personas para que no solamente sienta esta carga de la toma de decisiones que cae en mí? Entonces te involucro a ti, que a fin de cuentas es tu proceso, que yo quisiera saber cómo lo quisieras vivir. Y a veces son cosas tan básicas como, no sé, como no burlarte de que traigas un segurito en la panza. Sí. Entonces, no todo es en grandes acciones, sino en tomar en cuenta que la otra persona estamos viendo solamente una parte, ¿no? Es completamente ajena a mí, merece el mismo respeto que yo y que compartimos, digamos que ese momento, el momento que estás viviendo tú, pero desde diferente perspectiva. Entonces es cómo me acerco yo a ti para que tú puedas seguir teniendo una experiencia lo mejor posible. No mi experiencia, que a veces eso es lo que pasa, ¿no? Que el médico o las médicas se apropian de ese momento bajo esta postura de decir yo soy quien sabe más aquí. Sí, eso. O sea, yo creo que yo estoy haciendo lo mejor para ti. O sea, no me importan tus necesidades, no me importan lo que tú quieras. Yo sé lo que estoy haciendo y creo que eso es como que hay que cambiar también, ¿no? De parte. O sea, digo, como que el comunicar más. O sea, yo me quedaría más con esta parte del poder comunicar. Por ejemplo, aquí en México tengo entendido que no se hacen, a nivel público, no se hacen pláticas. O sea, no, tengo entendido, no sé. Pláticas de, por ejemplo, en cuando ya estás embarazada, de que qué vas a esperar en el parto. Sí, son pocas las que existen. Han habido algunos proyectos que precisamente trataron como de llegar por ese lado, de decir, mira, si tú le das educación perinatal a las mujeres, te van a reducir los costos de uso de medicamentos y cosas así. Entonces fue un proyecto que se hizo con una asociación que se llama MAE, Centro MAE, y lo llevaron aquí a la clínica de Félix U. Gómez, ¿no? Del IMSS, y lo pusieron en práctica y todo. Entonces ahí empieza a ver en los centros de salud, cuando somos médicos pasantes que estamos ahí, tenemos también que organizarlas. Pero pues muchas veces se queda nada más en como, sí, le di la información. Porque otra vez no nos damos a veces abasto de todo o no estamos ni siquiera nosotros capacitados para hacerlo. También. Entonces, yo creo que enfocar el esfuerzo tenemos que tener más, no educación, pero tenemos que tener más información y información que sea pertinente y de acuerdo a la persona que la va a recibir. O sea, de nada me sirve, y creo que ese es uno de los problemas, que yo te llegue a ti a hablar en términos médicos y tú no me vas a entender. Sí. Porque entonces lo único que estoy haciendo yo es como hablarte en otro lenguaje y eso va a traer otra vez crear más separación. Entonces, tenemos que diseñar información que sea disponible para todas y todos
y que incluso pensemos también en las personas que llegan a tener alguna discapacidad auditiva, visual y todo, para que puedan saber qué es lo que está pasando. Hacia allá es donde tendría que estar dirigido, y hacia las personas en las que están al pie del cañón en la trinchera, ¿no? O sea, ¿cómo voy a cuidar a las personas que están cuidando? ¿Cómo les voy a dar el descanso suficiente? ¿Cómo me voy a asegurar que estén capacitados para hacerlo? Porque muchas veces en medicina es, ves una, ayudas una, haces una. Ese es como el orden, ¿no? Y yo me acuerdo cuando era estudiante que pasaba así por los pasillos y veía a mis compañeros atendiendo partos y a mí me aterraba. Yo acababa con esa rotación. Entonces yo empecé con otras y yo decía como, ¿qué voy a hacer cuando llegue a gine? ¿Qué voy a hacer cuando llegue a gine? Me daba mucho miedo pensar que yo iba a tener en mis manos a 2 personas. Sí, no solamente es una, son a 2 personas, así como que, ¿y si se me cae? ¿Y si no sale? ¿Y si sangra? ¿Cuánto es normal que sangre? Entonces todo eso pasaba por mi mente y escuchabas así como un chorro de anécdotas de, ay, es que le cayó. Okay. Sí, no, sí, cosas que se llaman camazos, que son malas prácticas. Rebotan, ¿no? Se convierten en jugadores profesionales de deportes en general. Yo también juego, no puedo decir. No, hay malas prácticas que a veces cuando están tan saturados se les llaman camazos, que no alcanzas a llegar a la sala de expulsión, así como se llama, y entonces nacen en la cama. Pero cuando llegas a tener un camazo y te pasa a ti, tienes que llevar pastel al día siguiente. ¿Qué? ¿Qué tradición es esa? Mira, o sea... Entonces, tuviste un camazo, ja. Ni modo, te toca. Y mientras tanto, pastel. La mujer ahí... Le dan una rebanada. Le dan pastel. No le dan pastel. No, porque ya la mandaron a su casa. Ya la mandaron a su casa, sí. ¿no? Entonces, sí hay cosas que tú dices, híjole... Ya lo ven tan normal, o sea, que ya hasta se hace, o sea, como que ese ritual... Cuando pasa. Sí. O sea, en lugar de verlo como que desde otra perspectiva. Y si fuera un ritual positivo, no habría problema. O sea, si lo que estuvieran haciendo diario estuviera bien hecho, no hay pedo. Hazlo, va. Es un ritual, tu ritual está chido, está respetando al paciente, no está siendo violento. Perfecto, pero no lo es. Y lo haces a cada rato. Y cosas muy pequeñas como lo que me platicabas tú del apego, que me decías hace 10 años. No, a mí no me dejaron. O sea, con la primera, o sea, yo quería esa parte, no me dejaron. O sea, fue una desinformación tras desinformación. Por ejemplo, nació, o sea, yo desperté porque caí dormida, desperté en el cuarto. Y mi niña, ahorita la traemos, te la estamos bañando. Y yo quería, o sea, estaba cerca que quería darle lactancia. Y ahorita le dieron, y luego le entregan, es que le acaban de dar biberón. Y yo, ¿qué? O sea, estaba así yo no quería. Ajá, o sea, y batallé bastante. Y no te preocupes, es más, para que descanses. O sea, era privado. Le dimos allá para que la bañamos y le dimos biberón y de rato te la traemos. Y yo así como que, pues yo no sabía, yo estaba así que... mi bebé. Mi bebé, es correcto. O sea, como que toda esa parte de no, ya después, pues ahí después lo intentas. Sí, es como que... O sea, no te dicen o lo ven de una manera como que te estamos haciendo un favor, como lo que decías, de que sabemos lo que estamos haciendo. Ajá. Te la bañamos, ya le dimos, te la vamos a traer ya comida. Y es como que no, eso no se hace. No, claro que no. De hecho, yo creo que una de las cosas por las cuales yo decidí de seguir con esto todo de la obstetricia es porque a mí me daba tanta emoción cuando le llevabas el bebé. O sea, nace... se lo pasas al pediatra, el pediatra lo va viendo ahí que está todo bien y luego ya te lo da y entonces lo presentas, ¿no? Uh-huh. Y cuando lo presentas y la cara que hacen las mamás y que le dan su besito y que se ponen a llorar, yo creo que para mí esos son los momentos más bonitos que he tenido en mi carrera como médica. Entonces yo dije, yo quiero esto, yo quiero ver cómo nacen, ¿no? Entonces imagínate que después de ahí te dicen, bueno, sí, ya me voy a llevar a tu hija al cunero. Sí, no. Entonces que yo lo quiero, ¿no? Y esa es una práctica que pues está poco a poco también informando de el apego inmediato, ¿no? El apego inmediato y si no es para la mamá, con el acompañante. Sí, también me ha tocado, he visto esa parte. Sí, y eso es algo que está súper bien fundamentado porque ayuda a muchas cosas, ayuda a que la placenta también salga de manera natural sin que haya como... Hay maniobras que se pueden hacer para que la placenta salga más rápido. O sea, en caso de que la mamá esté indispuesta porque está dormida o algo, se lo dan al papá o a quien esté. Al papá o a la mamá o al tío o a la tía, quien esté ahí para que para que puedan sentirlo. Y pues se sabe que pues eso también estimula mucho al bebé, ¿no? Y en cuanto hablando de
hablando de la producción de leche y todo eso, pues también. No, yo que viví las dos partes donde me quitaron a la niña y en el segundo me lo puse inmediato, es un mundo de diferencia en cuanto a lactancia. Cuéntanos. O sea, yo para mí, o sea, que con el segundo que me lo pegué inmediatamente, fue la lactancia sucedió, pero súper natural, o sea, sin dolor. Obviamente hubo un poco de dolor, pero no como la primera, o sea, no como sufrir. Y lo extendí a 1 año y medio, o sea, con eso te digo todo. A la primera me di por vencida a los 4 meses. O sea, porque fue un batallar, un sufrir, porque no podía, no agarraba. No. O sea, sí, para mí sí fue 2 mundos de diferencia el apego inmediato. Y el que no le dieran biberón o sea, al inicio, porque yo les dije, no les den biberón. Yo con el segundo día estaba más informada y sí me puse, no se les ocurra darle biberón, o sea, nunca le den biberón. Me gusta mucho precisamente la forma en la que te expresas del segundo y cómo creo que cambia por completo esta dinámica de poder. De que no me gusta tanto la palabra empoderada, pero cuando cuentas del segundo, te adueñas de la situación. Sí. Y fue en el mismo hospital. Fue en el mismo hospital. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Sí, que yo ya estaba, o sea, yo ya sabía lo que quería. Eso fue la diferencia. Yo ya sabía lo que quería, yo sabía, o sea, como que a dónde quería ir. O sea, obviamente también hubo cosas, pero fueron ya menos con como el primer parto. O sea, sí, fue para mí. ¿Qué te llevó a eso? Pues ya como que el informarme, o sea, para mí fue de que yo me enfermé, me metía a grupos de lactancia, a grupos de parto, no, fue así como que yo siento que fue la diferencia. Yo por eso a todo mundo es como que yo sí creo en la importancia de la educación y la información. Y es un derecho básico, a veces nos lo violentan que no nos quieren informar, pero ahí totalmente. Está. Claro. ¿Qué tanto, ya para ir cerrando, qué tanto se puede aquí en Nuevo León defender una mamá que ha vivido violencias obstétricas? Porque entiendo que la ley está muy ambigua en eso. Sí, está un tanto ambigua, pero justamente a nivel estatal sí existe así como un antecedente de una ley para buscar precisamente el parto humanizado y la violencia. Entonces, Nuevo León es uno de los estados que está ahí poniendo el dedo en el renglón y que sí se puede hacer cosas. Creo que lo primero es hacerlo visible, porque pues nosotros ya lo podemos ver, identificar y podemos hablar de que hay violencia que es emocional, de señora puje porque si no se va a morir su bebé, Sí. o violencia que implica cosas físicas en el que te digan yo no quería una episiotomía y me hicieron una episiotomía y bueno, todavía te podrían debatir, es que se necesitaba, ¿no? Pero ¿qué hay de las personas que ponen... que les ponen un método anticonceptivo en contra de su voluntad? Ah, también. Se nos acabó. Sí, se acabó. Bueno, si quieres termina la que sí, ¿no? Entonces, y ya cerramos. Entonces, creo que vamos por buen camino. Uh-huh. O sea, las leyes nos están favoreciendo para eso y tenemos que seguir educando y educándonos en que los chistes, las acciones y todo, por muy pequeñas que sean, son situaciones de violencia. Totalmente. Y esas violencias, empezarlas a documentar. Si esas violencias no están documentadas, o sea, es decir, si yo no abro la discusión y le digo a las mamás cómo fue y cómo todo, difícilmente voy a poder proceder a tener una denuncia porque se quedó nada más en una experiencia que, ay, pues la pasé muy mal. Sí. Entonces, permitir que las mujeres expresen cómo se sintieron y de ahí empezar a tomar acciones de qué es lo que está pasando, qué es lo que están viviendo y platicarlo, preguntar cómo es tu parto. Sí, eso. Yo creo que para empezar. La pregunta del inicio. Oh, me encanta. Yo creo que, si te parece bien, Doc, igual nos podrías acompañar en otra ocasión, pero no hacer una parte. Sí, porque esto va para a mí me encanta. Una propuesta, porque creo que mucha gente sí necesita informarse, como ya lo dijimos aquí, es esencial, básico, este es el momento más importante de tu vida, el nacer, y como venir a nacer, ya vas a sufrir en la vida como para sufrir al momento en que te traigan. Imagínate si pudiéramos cambiar la manera en la que nacemos. Yo creo que también tendría un impacto en todo, ¿no? O sea, si... ¿Tú crees? O sea, el dolor de la nalgada, la primera nalgada, o sea, si te la dan muy duro, luego te haces así BDSM. Ese también es un mito, pero sí, bueno, si te hace BDSM, pues ya estarías ahí construyendo también tu identidad. Sí, es a favor. ¿Sabes cuál es el único problema? Que ahí no fue consensuado. Sí, ese es el problema. Sé lo que iba a decir yo a meterme ahí. Sí. Que no fue consensuado.
Si no, pues no habría ningún problema. Claro. Pues para mí ha sido un placer. Igualmente para mí, y esperemos que volverte a ver en otro episodio, Claro porque sí. No, este tema a mí me apasiona y quiero seguir hablando de esto. No, a mí también. Entonces, les agradezco mucho el espacio, desde cuando le traíamos ganas. Entonces, pues finalizar, ¿no? Dándole un saludo a todas las mamás, a todas las que lo están pensando. Sí. Y pues que siempre buscamos esa necesidad de acompañarnos y que aquí estamos, ¿no? Que por favor, déjanos tus redes. Claro que sí, me pueden seguir en Instagram como bicho24mx, ese es como mi personal, luego les explico por qué. Y también, pues básicamente Instagram es como mi mayor fuente, en Twitter estoy de la misma manera, bicho24mx. ¿Ahí escribes sobre el tema? Escribo de todo un poco, pero sí, ahí está mi tesis anclada por si la quieren descargar. Es muy una buena, tesis, 5 estrellas. 5 estrellas, está bonita. He participado en algunas revistas como Briki. Si alguna vez han leído Briki, pues hice una acerca del parto humanizado. Y está muy padre porque pues es un artículo chiquito, precisamente para que se queden con las ganas y para todo público, ¿no? Esa es la idea, llegar a más personas y que no todo sea como súper teórico, académico, sino que la discusión se abra. Muy bien, Excelente. Me encantó. Muchísimas gracias. Que pasen un bonito Día de las Madres. Sí, ¿Te late? sí, son madres, Sí. a sus mamás. Sí. Así es. Y pregúntenles, cómo fue que nacieron en este Día de las Madres. Y felicítenlas por todo lo que implica. Por todo lo que vivieron. La chambota que es ser madre. Totalmente. Bueno, nos escuchamos para la próxima. Hasta luego. Bye.